Bueno, los que no lo conozcáis esto, vais a alucinar completamente, con el experimento de la doble ranura o rendija, que se puede decir indistintamente. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por el seguimiento que seguís haciendo al canal. Cada vez más suscriptores. Nos vamos acercando poco a poco a los 6.000 y muchísimas gracias por todos los comentarios, ¿no? De los cuales además en muchos casos aprendo mucho y me dais ideas nuevas, ¿no? Para continuar. A ver, voy a poneros un vídeo muy corto sobre el experimento de la doble ranura, porque viéndolo gráficamente es mucho más fácil de entenderlo. Y después os voy a dar, ¿no? Os voy a dar mis explicaciones o qué explicaciones están encontrando los científicos a este experimento y qué derivadas pueden tener, ¿no? Va a ser un vídeo introductorio para otras cosas que seguramente en el futuro comentemos, ¿no? Y que veremos, ¿no? El calado que pueden tener, que es, bueno, existencial, ¿no? Es un calado enorme, pero es importante sentar una serie de bases, ¿no? Y esto que vamos a poner ahora es ciencia, ¿vale? Es pura ciencia, no, o sea, quiero decir, no admite discusión, ¿vale? Las conclusiones que se puedan sacar de eso, bueno, pues para mí ya son cada vez más científicas porque están respaldadas por premios Nobel, ¿no? También de la física, pero ya digo, ¿no? Todavía no hay un consenso general, ¿no? Y unánime de cuáles son las explicaciones a este experimento. Os lo voy a poner y comentamos, como os digo. Os comparto la pantalla. Y aquí lo tenemos, ¿vale? El experimento de la doble rendija. Vamos a escucharlo con atención. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero... Fácil de entender hasta ahora, ¿no? Lanzas canicas y se van quedando las marcas, ¿no? En la pared de forma muy clara. Lanzas ondas y también se refleja, ¿no? Hay una marca muy clara, ¿no? Y que casi siempre se concentra en el mismo punto. Cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando la... Fácil, ¿no? Cuando son como canicas, se crean, bueno, pues dos grandes concentraciones, cuando hay dos ranuras. Sí, cuando se comportan como ondas, ¿no? Cuando tú lo que lanzas son ondas, aunque ahí queda reflejado como una ola, ¿no? Pues que podría ser del mar, ¿no? O, bueno, pues lo que se crea es un patrón de interferencia, es decir, varias marcas, digamos, que se forman de forma paralela a lo largo de toda la pared. Lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comporta... Hay que decir, perdón por interrumpir, pero el electrón es lo más básico de lo que estamos formados, de lo que está formado la materia. Es decir, cuando hablamos de electrones, casi lo más elemental, ¿no? Que tenemos dentro de la materia, pues que de la que estamos formados. Cortan como las canicas, solo una franja.
Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Bueno, este es el experimento de la doble ranura. Los que no supieseis absolutamente nada sobre esto, me imagino que ahora os está dando vueltas a la cabeza. Esto es científico. O podría poneros 200 vídeos del mismo tipo en YouTube. He elegido este porque me parecía el más corto y el más concreto, pero realmente hay muchos, ¿no? Y lo podéis ver, ¿no? Le podéis investigar. Y el objetivo de este vídeo no es profundizar excesivamente sobre esto, sino, bueno, pues de momento comentaros el mar de posibilidades que puede haber con esto. Por cierto, el término posibilidad es un término muy cuántico, ¿no? Porque precisamente la física cuántica lo que investiga es el comportamiento de las partículas subatómicas, de las partículas más pequeñas, y la potencialidad que tienen, ¿no? El experimento es muy claro, ¿no? Cuando tú lanzas electrones y los estás observando, se comportan como materia, como canicas. Cuando tú lanzas los mismos electrones, pero no los observas, no hay un efecto no se produce el efecto del observador, se comportan como ondas, ¿no? Y como ondas con una potencialidad enorme. Pueden pasar por las dos rendijas el mismo electrón al mismo tiempo. Puede pasar por una, puede pasar por otra, puede pasar por ninguna. Es una potencialidad continua que solo se colapsa esa función de onda cuando hay un observador, bueno, pues haciendo ese efecto de observar. Y claro, esa observación de alguna forma está creando la realidad, ¿no? Porque si resulta que la materia de la que estamos formando en realidad es onda, ¿no? Es onda potencial que se materializa, ¿no? Que se materializa con el efecto de un observador que es el que observa, ¿no? Y hace que se colapse, ¿no? Esa función de onda, pues realmente tendremos que concluir que todo lo que conocemos es potencialidad, que la materia que conocemos es en realidad es una energía que tiene una cierta información que le hace colapsar de una manera determinada. Pero como os quería decir, no quiero ponerme excesivamente concluyente, ¿no? Ya habrá tiempo para eso, ya vendrá gente aquí a explicar todo esto
de una manera mucho más adecuada, ¿no?, que yo y con mucha más formación. Yo no soy científico, pero sí que quería deciros que esto volvió loco a los científicos hace, bueno, pues hace más de un siglo ya, ¿no? Que existe la mecánica cuántica que se dio, ¿no? O que se empezó a estudiar este efecto del observador, ¿no? El efecto que tiene el observador en la materia. Y había diferentes interpretaciones, ¿no?, a este experimento, ¿no?, a las conclusiones que se podían sacar de este experimento. Hubo, hubo una primera teoría que hablaba, bueno, pues de que esto se producía al azar, es decir, que era aleatorio el hecho de que se colapsase la función de onda del electrón, es decir, que no ocurría con ningún orden concreto, que era, pues básicamente completamente aleatorio, como si fuese, ya digo, al azar, ¿no? Claro, esta teoría perdió muchos adeptos desde el principio porque no casa ni con el sentido común, ni con el orden que se percibe en el universo, ni con lo que han comentado, pues, otras áreas de la sabiduría, ¿no?, como los maestros espirituales y como otros científicos. No casaba, ¿no? Esa aleatoriedad que ha formado el mundo que hoy conocemos, pues no tenía mucho sentido. Existe otra teoría que matemáticamente sí que es admisible, ¿no?, y sí que encaja, es la de los universos paralelos, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues si en este universo en el que estamos se colapsa el electrón de esta manera, en otro universo paralelo se colapsará de otra manera, así hasta completar, pues, todas las posibilidades que existen, ¿no? Esta teoría sí que tiene, bueno, una correspondencia, ¿no? Sí que tiene un encaje matemático, sí que hay científicos que la han defendido y la siguen defendiendo y que incluso han tenido premios Nobel, pero de nuevo es una teoría que no casa con otras áreas del saber, pues con lo que han comentado maestros espirituales en el pasado y con lo que de alguna manera percibimos por la mayoría de humanos que tenemos un sentido de trascendencia, ¿no? Había una tercera teoría que era que sí, que había algo que influía en que se colapsase el electrón pues de una determinada manera, pero que era una variable oculta, es decir, que era desconocida. Existe algo, pero no sabemos cómo actúa, es una variable oculta, no le sabemos ni poner nombre. Bueno, esta veréis que tiene cierto encaje con la cuarta, ¿no? Con la cuarta posibilidad, que es la que está imponiéndose, ¿no?, seguramente de manera mayoritaria y que desde luego es la que más casa con mi forma de entender la vida, ¿no?, y con las experiencias que yo ya haya podido tener, ¿no? Y esa cuarta posibilidad es que hay algo, llamémosle consciencia, llamémosle universo, llamémosle como queramos llamarle, llamémosle Dios, como queráis llamarle, existe una consciencia que es la que, digamos que determina cómo se tiene que colapsar el electrón en cada momento para configurar, pues, la materia y la realidad que vivimos, ¿no? Es decir, el observador, que en el experimento vemos que es un aparatito, el observador de todo lo que existe, ¿no?, en el universo, lo que existe en la Tierra, sería esa conciencia que sería la que estaría haciendo precisamente ese efecto de observar y de que se colapsase esas funciones de onda, que son los electrones, en materia en concreto, ¿no? Obviamente, esta última teoría, que como digo, tiene cada vez más adeptos dentro de la ciencia y que se corresponde muy bien, casa muy bien con lo que nos han venido contando diferentes maestros espirituales de diferentes, bueno, pues de diferentes épocas y de diferentes, si queremos llamarlo de una manera, religiones o diferentes, digamos que sistemas de creencias, casa completamente, ¿no? Casa completamente en el sentido de que el ser humano, en su mayoría, pues tiene un sentido de trascendencia, de que, bueno, de que todo tiene un sentido, de que hay un orden en el universo y de que las acciones que hacemos, pues tienen, digamos que unas consecuencias después y que todo, digamos, está, y que hay un orden superior, ¿no? Hay un orden superior que determina de alguna forma la realidad. Como os digo, sobre esta última teoría, que es la que, bueno, pues va ganando cada vez más adeptos y que además casa muy bien, ¿no?, bueno, pues con maestros espirituales, ¿no?, y con filósofos también, ¿no?, que han opinado, ¿no?, durante toda la historia de estos asuntos, ¿no?, otros trascendentes, es sobre lo que más hablaremos, ¿no?, en este canal, ¿no?, cuando nos refiramos a este tipo de temas. Vendrá gente que yo creo que puede aportar mucho a la hora de explicar estas cosas, por supuesto, y sobre todo tenemos que tener en cuenta
¿no? Por volver al principio, de cuando hablamos de un electrón, estamos hablando de la materia, estamos hablando, bueno, pues de Ramón, estamos hablando de Pepe, estamos hablando de Paco, estamos formados por muchos, muchos, muchos electrones. Y si se ha demostrado, como se demuestra en este experimento, que sin ese efecto observador lo que somos básicamente somos ondas de probabilidad, ¿no? Ondas que se comportan como ondas, ¿no? Y que así quedan reflejadas en ese experimento, pues realmente tiene que haber algo que colapse esas funciones de onda y nos den la materia de la que estamos formados, ¿no? Así que bueno, entiendo que es un vídeo un poco complicado para los que no tengáis contacto con este tipo de cosas, pero podéis consultar, ¿no? Por supuesto, ese experimento de la doble ranura, las conclusiones que sacan, pues, los científicos de eso, que se siguen investigando, por supuesto, y por supuesto no creer en lo que yo os digo respecto a esto, sino, oye, tratar de verificarlo por vuestros propios medios e investigarlo, ¿no? Que yo creo que es lo que corresponde en este caso. Así que nada, aquí os dejo este vídeo y espero que os haya interesado. Un abrazo fuerte.